El fuego que no se apaga. Sebastián despertó en el piso de la sala. Otra vez. El sofá estaba a apenas 1 metro de distancia, pero no había llegado hasta él antes de que el alcohol lo noqueara la noche anterior. Abrió los ojos lentamente, cada rayo de luz una daga atravesando su cráneo, y por un momento no recordó dónde estaba. Luego la memoria regresó, cruel y completa. Este era su apartamento. O lo que quedaba de él. Se arrastró hasta sentarse, apoyándose contra la pared. Botellas vacías rodeaban la mesa de centro. Platos sucios apilados en cada superficie. Ropa tirada por todas partes. El apartamento olía a derrota, a rendición, a un hombre que había dejado de intentar hace mucho tiempo. Sebastián tenía 34 años y se sentía como si tuviera 100. Apenas 3 años atrás, su vida había sido completamente diferente. Sebastián había sido arquitecto en una firma prestigiosa, diseñando edificios que cambiarían el skyline de la ciudad. Estaba comprometido con Carolina, una mujer brillante y hermosa que trabajaba como abogada de derechos humanos. Tenían planes, boda, casa, hijos, todo el paquete completo de la vida exitosa. Sebastián se despertaba cada mañana con propósito, con dirección, con la certeza de que estaba construyendo algo que importaba. Luego todo se derrumbó. Primero fue el proyecto. Sebastián había diseñado un complejo de viviendas sociales, su obra más ambiciosa. Había puesto su alma en ese diseño, creando algo que era tanto funcional como hermoso, que le daría dignidad a familias de bajos recursos. Pero cuando comenzó la construcción, descubrió que la firma había hecho recortes masivos sin su conocimiento. Materiales baratos reemplazando las especificaciones que él había elegido cuidadosamente. Espacios reducidos para aumentar ganancias. Todo lo que había imaginado estaba siendo corrompido. Sebastián confrontó a los socios. Les dijo que el edificio como lo estaban construyendo era inseguro, que era una traición a las familias que vivirían ahí. Le dijeron que se callara, que no era su problema, que un arquitecto joven y ambicioso debía aprender a ser más flexible. Cuando Sebastián amenazó con hacer público el problema, lo despidieron. Y no solo lo despidieron, sino que se aseguraron de que su nombre quedara manchado en la industria. Llamadas a otras firmas sugiriendo que era difícil de trabajar, poco profesional, no un jugador de equipo. Ninguna firma querría contratarlo después de eso. Sebastián, con su talento y sus principios, se había convertido en tóxico para la industria. Y 6 meses después, el edificio que había diseñado colapsó parcialmente durante una tormenta. 3 personas murieron, incluida una niña de 7 años. El edificio que llevaba su nombre, su obra corrompida por la codicia de otros, había matado gente. La culpa fue devastadora. Racionalmente, Sebastián sabía que había intentado detenerlo. Había hablado, había protestado, había sido castigado por hacer lo correcto. Pero eso no importaba cuando cerraba los ojos y veía el rostro de esa niña en las noticias. No importaba cuando sabía que su nombre, su diseño, había sido parte de esa tragedia. Carolina había intentado ayudar al principio. Le dijo que no era su culpa, que había hecho todo lo posible, que tenía que perdonarse a sí mismo. Pero Sebastián no podía perdonarse. Comenzó a beber. Primero solo por las noches, para poder dormir sin ver esas caras. Luego durante el día también, para hacer el dolor más manejable. Dejó de buscar trabajo. Dejó de dibujar. Dejó de hacer cualquier cosa excepto existir en un estado de entumecimiento constante. Después de 1 año de ver a Sebastián destruirse, Carolina finalmente se fue. «Te amo», le había dicho con lágrimas corriendo por su rostro. «Pero no puedo salvarte. Solo tú puedes hacer eso. Y hasta que decidas hacerlo, no puedo quedarme y verte morir lentamente». Sebastián la había visto irse sin decir nada. Parte de él sabía que ella tenía razón. Pero la mayor parte de él simplemente no le importaba ya. Eso había sido hace 1 año. Desde entonces, Sebastián había estado viviendo de sus ahorros que se agotaban rápidamente, bebiendo, existiendo pero no viviendo. Sus amigos habían dejado de llamar después de meses de mensajes sin responder. Su familia había dejado de visitarlo después de demasiadas conversaciones dolorosas donde Sebastián los alejaba con crueldad diseñada para hacer que se fueran.
Ahora estaba solo, exactamente como quería estar. Excepto que no lo quería en absoluto. Sebastián se arrastró hasta la cocina, buscando algo, cualquier cosa que amortiguara el dolor que sentía no solo en su cabeza sino en cada fibra de su ser. Encontró una botella de whisky medio llena. Era apenas mediodía, pero ¿qué importaba? No tenía trabajo al cual ir. No tenía personas esperándolo. No tenía nada excepto este apartamento decadente y la compañía de su propia miseria. Estaba a punto de abrir la botella cuando algo lo detuvo. Un libro en el piso, parcialmente escondido bajo una pila de correos sin abrir. Sebastián no recordaba haberlo comprado. Debió haber estado ahí desde antes, desde cuando todavía leía cosas, cuando todavía le importaba algo más allá de su próximo trago. Sebastián se agachó, recogiendo el libro con manos temblorosas. El título estaba en letras doradas desgastadas, Discursos de Epicteto, traducción del griego antiguo. Debajo había un subtítulo, sobre el arte de vivir. Sebastián casi rió. El arte de vivir. Él había olvidado completamente que eso era una cosa. Abrió el libro al azar, sin expectativas, solo buscando cualquier cosa que lo distrajera de abrir esa botella. Sus ojos cayeron en una frase que estaba subrayada, aunque Sebastián no recordaba haberla marcado. No son las cosas en sí las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre esas cosas. Sebastián se quedó mirando esas palabras. Luego leyó la página completa. Y luego otra. Y otra. Epicteto, descubrió, había sido un esclavo en Roma. Alguien que no tenía control sobre casi nada en su vida externa. Y aún así, este hombre había encontrado libertad. Había enseñado que la libertad real no venía de circunstancias, sino de entender que estaba bajo tu control y que no. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no, escribió Epicteto. Bajo nuestro control están la opinión, la motivación, el deseo, la aversión y, en una palabra, cualquier cosa de nuestra propia autoría. No bajo nuestro control están el cuerpo, la propiedad, la reputación, el cargo y, en una palabra, cualquier cosa que no sea de nuestra propia autoría. Sebastián sintió algo moverse en su pecho. Era pequeño, apenas un susurro, pero era algo que no había sentido en meses. Curiosidad. Este filósofo antiguo, este esclavo que no tenía nada, estaba diciendo que la libertad era posible sin importar las circunstancias externas. ¿Podría ser verdad? Sebastián puso la botella de whisky en el mostrador, sin abrirla. Se llevó el libro a la ventana, la primera vez en semanas que abría las cortinas para dejar entrar la luz del sol. Y comenzó a leer en serio. Epicteto hablaba de separar lo que podemos controlar de lo que no podemos. Sebastián no podía controlar que hubiera sido despedido. No podía controlar que su nombre hubiera sido manchado. No podía controlar que el edificio hubiera colapsado. No podía controlar que gente hubiera muerto. Todas esas cosas habían sucedido y nada que hiciera podría cambiarlas. Pero, y esto era lo crucial, Sebastián podía controlar cómo respondía a esas cosas. Podía controlar si se ahogaba en alcohol o si enfrentaba su dolor sobrio. Podía controlar si pasaba sus días en autorrecriminación o si intentaba hacer algo constructivo con el tiempo que le quedaba. Podía controlar si vivía como víctima de sus circunstancias o como autor de su respuesta a ellas. Epicteto escribió, los hombres no son perturbados por las cosas que suceden, sino por las opiniones sobre las cosas que suceden. Sebastián había estado viviendo con la opinión de que era un asesino, que su vida estaba arruinada irreparablemente, que no había redención posible. Pero ¿qué pasaría si esa era solo una opinión, no un hecho? ¿Qué pasaría si podía elegir una opinión diferente? No sería fácil. Cada fibra de su ser había estado acostumbrada durante 2 años a la narrativa de culpa y derrota. Pero mientras Sebastián leía, algo comenzó a despertar. Era débil, frágil, pero era algo, voluntad. La voluntad de intentar algo diferente. La voluntad de ver si era posible vivir de otra manera. Sebastián cerró el libro. Miró la botella de whisky en el mostrador. Y tomó una decisión. No una decisión grande y dramática de nunca beber de nuevo. Sebastián sabía que esas promesas grandiosas raramente funcionaban. Sino una decisión pequeña, no beber hoy. Solo hoy.
Mañana tomaría otra decisión cuando llegara mañana. Vertió el whisky por el fregadero, viendo el líquido ámbar desaparecer por el drenaje. Luego, con manos todavía temblorosas pero con algo parecido a determinación, comenzó a limpiar. Una botella a la vez. Un plato a la vez. Una prenda de ropa a la vez. Cada acción pequeña era una declaración. Todavía tengo control sobre algo. Todavía puedo elegir. Todavía estoy vivo. Le tomó todo el día limpiar el apartamento. Para cuando terminó, el sol se estaba poniendo y Sebastián estaba exhausto. Pero era un tipo diferente de agotamiento del que había sentido durante meses. No era la fatiga del alcohol y la depresión. Era el cansancio honesto del trabajo físico. Y se sentía bien. Se sentía limpio. Esa noche, Sebastián no durmió en el piso. Se duchó por primera vez en días, se puso ropa limpia y se acostó en su cama. Abrió Discursos de nuevo y leyó hasta que sus ojos se cansaron. Y cuando finalmente se durmió, fue sin alcohol por primera vez en 2 años. Despertó en medio de la noche, sudando, con su cuerpo gritando por alcohol. Los temblores comenzaron. El pánico. La necesidad abrumadora de beber algo, lo que fuera, para hacer que parara. Sebastián se aferró a las sábanas, sus nudillos blancos, respirando trabajosamente. Podía levantarse, caminar a la tienda de la esquina, comprar una botella. Sería tan fácil terminar este sufrimiento. Pero entonces recordó a Epicteto. Lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino sus juicios sobre las cosas. Sebastián estaba sufriendo, eso era un hecho. Pero podía elegir cómo responder a ese sufrimiento. Podía verlo como insoportable y rendirse. O podía verlo como el precio de la libertad, el proceso de limpiar años de veneno de su sistema. Sebastián eligió la segunda opción. Se levantó, caminó a la cocina, llenó un vaso con agua y se lo bebió lentamente. Luego otro. Y otro. Volvió a la cama y esperó a que pasara la tormenta, sabiendo que eventualmente lo haría. El amanecer lo encontró vivo. Agotado pero vivo. Y sobrio. Los días siguientes fueron guerra. El cuerpo de Sebastián, acostumbrado a cantidades masivas de alcohol, se rebeló contra su ausencia. Hubo momentos donde Sebastián pensó que iba a morir. Hubo momentos donde deseó morir, donde cualquier cosa parecía preferible a este sufrimiento. Pero cada vez, se aferraba a las palabras de Epicteto como a un salvavidas. Tú no eres el dolor, se decía a sí mismo durante los peores momentos. Tú eres el que está experimentando el dolor. Hay una diferencia. Una semana después de dejar de beber, Sebastián salió de su apartamento por primera vez en meses. La luz del sol era demasiado brillante, los sonidos de la ciudad demasiado fuertes, la gente moviéndose demasiado rápido. Todo era abrumador. Pero Sebastián caminó de todos modos, poniendo un pie delante del otro, reaprendiendo cómo existir en el mundo. Pasó por la biblioteca pública y, por impulso, entró. Era un espacio que había amado en otra vida, cuando leer y aprender eran placer en lugar de escape. Deambuló por los pasillos, sus dedos rozando los lomos de los libros. En la sección de filosofía encontró más obras sobre estoicismo, Marco Aurelio, Séneca, más Epicteto. Los tomó todos, llenando sus brazos con estos textos antiguos escritos por hombres que habían enfrentado pruebas incomparablemente más duras que las suyas y habían encontrado maneras de vivir con dignidad de todos modos. ¿Necesita ayuda? Una voz suave interrumpió sus pensamientos. Sebastián se volteó y vio a una mujer de su edad detrás del mostrador de información. Tenía cabello castaño recogido en una cola de caballo suelta y ojos amables que parecían ver más de lo que la mayoría de la gente veía. «Solo estoy buscando», respondió Sebastián, su voz ronca por falta de uso. «Filosofía estoica», observó la mujer, mirando los libros en sus brazos. «Buena elección. Es lo que me ayudó a pasar por mi propia época oscura». Sebastián la miró más de cerca. Había algo en la manera en que lo dijo, sin dramatismo pero con comprensión profunda, que sugería que sabía de lo que hablaba. «Elizabeth», dijo ella, extendiendo su mano. «Trabajo aquí los fines de semana. Durante la semana soy consejera para personas en recuperación».
¿Recuperación de qué?, preguntó Sebastián, aunque sospechaba que sabía la respuesta. De cualquier cosa que estén tratando de dejar atrás. Adicción, trauma, pérdida. La forma específica no importa tanto como la voluntad de sanar. Sebastián se quedó en silencio por un largo momento. Luego, sin saber completamente por qué, dijo: «Soy Sebastián. Y estoy tratando de... no sé exactamente qué estoy tratando de hacer. Pero estoy tratando». Elizabeth sonrió. Ese es el mejor lugar para empezar. El intentar. Hablaron durante la siguiente hora. Elizabeth le contó sobre su propio viaje, cómo había perdido a su esposo en un accidente de auto hace 5 años, cómo se había hundido en depresión tan profunda que no veía punto en continuar, y cómo, eventualmente, había encontrado su camino de regreso a través de terapia, comunidad y, curiosamente, filosofía estoica. Los antiguos griegos y romanos habían sido sus guías para navegar el dolor que parecía imposible de sobrevivir. Lo que los estoicos entendieron, dijo Elizabeth, es que el sufrimiento es inevitable. Pero la miseria es opcional. Podemos elegir cómo llevamos nuestro sufrimiento, cómo lo integramos en nuestras vidas en lugar de dejar que nos defina completamente. Sebastián sintió algo que no había sentido en años: conexión. Aquí había alguien que entendía, que había estado en las profundidades y había encontrado su camino de regreso. Y si ella pudo hacerlo, tal vez él también podía. Antes de irse, Elizabeth le dio su tarjeta. Si alguna vez necesitas hablar, o si quieres información sobre grupos de apoyo, llámame. No tienes que hacer esto solo. Sebastián tomó la tarjeta, sintiéndola sólida y real en su mano. Durante 2 años había estado solo porque había elegido estarlo, alejando a todos los que intentaban ayudar. Pero tal vez era tiempo de elegir diferente. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta y dolorosa. Sebastián asistió a reuniones de alcohólicos anónimos, sentándose en círculos con extraños que entendían la lucha de una manera que nadie más podía. Comenzó a ver a un terapeuta, trabajando a través del trauma del colapso del edificio, la culpa que lo había consumido, el miedo de que nunca podría hacer nada significativo de nuevo. Y leyó. Leyó todo lo que podía encontrar sobre estoicismo, absorbiendo las lecciones de estos filósofos antiguos como si fueran instrucciones de supervivencia. Porque en muchas maneras, lo eran. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, había enseñado algo que resonó profundamente con Sebastián, que la virtud era el único bien verdadero. No el éxito, no la reputación, no siquiera la felicidad en el sentido convencional, sino vivir de acuerdo con la razón, actuar con integridad, responder a las circunstancias con sabiduría en lugar de reacción ciega. Sebastián había tenido éxito y lo había perdido. Había tenido reputación y la había visto destruida. Había tenido felicidad y la había visto evaporarse. Pero la virtud, la capacidad de actuar correctamente sin importar las circunstancias externas, eso era algo que nadie podía quitarle. Y eso era algo que podía reconstruir, elección por elección, día por día. Un día, 6 meses después de dejar de beber, Sebastián estaba caminando por un barrio pobre de la ciudad cuando vio algo que lo hizo detenerse. Era un edificio comunitario, viejo y deteriorado, pero con un letrero afuera que decía: Centro Comunitario Esperanza, buscamos voluntarios. Sebastián se quedó mirando el letrero por largo tiempo. Cada parte racional de él le decía que siguiera caminando. Él no tenía nada que ofrecer. Era un arquitecto caído en desgracia cuyo último proyecto había matado gente. ¿Qué podía posiblemente contribuir? Pero entonces recordó lo que había aprendido de Epicteto y Zenón. No se trataba de circunstancias externas. Se trataba de intención interna, de elegir actuar virtuosamente sin importar el pasado. Y él tenía habilidades. Sabía sobre construcción, sobre diseño, sobre hacer que los espacios funcionaran para las personas que los usaban. Antes de que pudiera convencerse de no hacerlo, Sebastián entró. El interior del centro era peor de lo que el exterior sugería. Techo con goteras, ventanas agrietadas, cableado eléctrico que probablemente era peligroso. Había una docena de niños corriendo mientras varias mujeres intentaban mantener algo parecido a orden. Una de ellas, una mujer mayor con cabello gris y una sonrisa cansada pero genuina, se acercó. «¿Puedo ayudarte, hijo?»,
Vi su letrero, dijo Sebastián. Sobre voluntarios. Soy arquitecto. O lo era. Pensé que tal vez podría ayudar con esto. Gesticuló hacia el edificio deteriorado. La mujer, quien se presentó como Rosa, casi lloró. Llevamos años tratando de conseguir que alguien mire este lugar. La ciudad no nos ayuda porque no tenemos recursos. Nadie quiere trabajar gratis. Y estos niños, señaló a los niños jugando, estos niños necesitan un lugar seguro después de la escuela. Sus padres trabajan. Las calles no son seguras. Este centro es todo lo que tienen. Sebastián sintió algo moverse en su pecho. Era propósito. Por primera vez en años, sintió que había algo que podía hacer que importara. No era un proyecto glamoroso. No tendría su nombre en él. No sería la clase de trabajo que lo haría famoso. Pero sería útil. Sería bueno. Y según los estoicos, eso era lo único que realmente importaba. Déjeme evaluar el edificio, dijo Sebastián. Veré qué necesita y qué puedo hacer. Pasó las siguientes semanas inspeccionando cada centímetro del centro. El daño era extenso pero no irreparable. Con el diseño correcto y algunos voluntarios dispuestos, podrían hacer este lugar no solo seguro sino hermoso. Y Sebastián, por primera vez desde el colapso, sintió emoción. No la emoción superficial del reconocimiento profesional sino algo más profundo, la satisfacción de usar sus habilidades para ayudar a personas reales con necesidades reales. Pero había un problema. Los materiales costarían dinero que el centro no tenía. Sebastián no tenía mucho tampoco, habiendo vivido de sus ahorros durante años. Pero tenía algo, su reputación o lo que quedaba de ella. Y decidió usarla. Sebastián escribió cartas a cada contacto que alguna vez tuvo en la industria. No pidiendo trabajo, sino pidiendo ayuda para este proyecto. Explicó lo que había pasado con el edificio colapsado, sin excusas ni justificaciones, tomando responsabilidad completa. Luego explicó lo que estaba intentando hacer ahora, construir algo que honraría a esas 3 personas que murieron siendo útil a otros que lo necesitaban. La mayoría de las cartas fueron ignoradas. Algunas recibieron respuestas frías rechazando ayudar. Pero unas pocas, solo unas pocas, respondieron. Un proveedor de materiales dispuesto a donar a precio de costo. Un antiguo colega que había admirado el coraje de Sebastián al hablar sobre el edificio corrupto, dispuesto a contribuir trabajo voluntario. Poco a poco, Sebastián reunió lo necesario. La renovación tomó 4 meses. Sebastián trabajó todos los días, usando sus manos de maneras que nunca había hecho en su vida de oficina. Había algo profundamente satisfactorio en el trabajo físico, en ver progreso tangible cada día. Cada viga reforzada, cada ventana reemplazada, cada pared reparada era un acto de redención. No podía deshacer el pasado, pero podía crear algo bueno en el presente. Elizabeth vino a ayudar en sus días libres. Ella y Sebastián se habían mantenido en contacto, su amistad profundizándose a medida que ambos compartían sus viajes de sanación. Trabajar lado a lado, pintando paredes y lijando pisos, su conexión creció en algo más que amistad. Pero ambos eran cautelosos, habiendo sido heridos antes, sin prisa por complicar lo que estaban construyendo. Una tarde, mientras descansaban después de un día de trabajo particularmente duro, Elizabeth dijo, ¿sabes qué es lo más hermoso de esto? ¿De qué? De lo que has creado aquí. No solo el edificio renovado, sino lo que representa. Zenón enseñó que la virtud es vivir en armonía con la naturaleza, con la razón universal. Este centro es eso. Es poner el bien común por encima del beneficio personal. Es usar tus dones no para prestigio, sino para servicio. Sebastián miró alrededor del espacio transformado. Había empezado como un proyecto de redención personal, pero se había convertido en algo más grande. Los niños que venían aquí ahora tenían un lugar hermoso y seguro. Las familias del barrio tenían un recurso comunitario. Y Sebastián había descubierto que la curación no venía de borrarse a sí mismo, sino de contribuir a algo más grande que uno mismo. No sé si soy virtuoso, dijo Sebastián honestamente. Todavía cargo mucha culpa. Todavía tengo días oscuros.
Zenón también los tenía, respondió Elizabeth. Todos los estoicos los tenían. La virtud no es la ausencia de lucha. Es la elección de actuar bien a pesar de la lucha. Cuando el centro finalmente reabrió, hubo una celebración pequeña. Las familias del barrio vinieron, trayendo comida y música. Los niños corrían por el espacio renovado, sus gritos de alegría llenando cada rincón. Rosa abrazó a Sebastián con lágrimas en los ojos, agradeciéndole por darle a su comunidad algo hermoso. Pero el momento que más importó para Sebastián fue más callado. Un niño de unos 8 años se acercó tímidamente y le preguntó, ¿tú construiste esto? Lo reparé, corrigió Sebastián. Con mucha ayuda de muchas personas. Es hermoso, dijo el niño con simple sinceridad. Gracias. Sebastián se arrodilló para estar a la altura de los ojos del niño. De nada. Y cuando crezcas, espero que construyas cosas hermosas también. Cosas que ayuden a la gente. El niño asintió seriamente y corrió de vuelta a jugar. Y Sebastián sintió algo que no había sentido desde el colapso del edificio: orgullo. No el orgullo arrogante de su vida anterior, cuando el reconocimiento profesional alimentaba su ego, sino el orgullo tranquilo de saber que había hecho algo genuinamente bueno. El trabajo en el centro comunitario abrió otras puertas. Una organización sin fines de lucro escuchó sobre el proyecto y contactó a Sebastián para renovar una escuela en otra parte de la ciudad. Luego otra. Y otra. Sebastián descubrió un nicho que nunca había considerado antes: diseño arquitectónico para comunidades de bajos recursos. No pagaba lo que solía ganar, pero pagaba suficiente para vivir. Y más importante, le daba propósito. 2 años después de recoger ese libro de Epicteto del piso de su apartamento, Sebastián era un hombre completamente diferente. Vivía en un apartamento más pequeño pero limpio. Trabajaba en proyectos que importaban. Había estado sobrio por más de 1 año y medio. Y había reconstruido, lentamente, relaciones con su familia que había destruido durante sus años oscuros. Y estaba Elizabeth. Ella y Sebastián habían comenzado a salir oficialmente, construyendo su relación con la misma paciencia cuidadosa con la que él renovaba edificios. Ninguno tenía prisa. Ambos habían aprendido que las cosas de valor no podían apresurarse. Una noche, mientras caminaban por el parque, Elizabeth le preguntó, ¿alguna vez piensas en volver a la arquitectura comercial grande, donde estabas antes? Sebastián consideró la pregunta honestamente. A veces pienso en cómo habría sido si nada de eso hubiera pasado. Si el edificio no hubiera colapsado. Si todavía tuviera esa carrera. Pero luego me doy cuenta de que esa versión de mí no era quien necesitaba ser. ¿Qué quieres decir? Estaba persiguiendo todas las cosas equivocadas. Prestigio, dinero, reconocimiento. Y no es que esas cosas sean malas inherentemente, pero las estaba persiguiendo como si definieran mi valor. Zenón enseñó que las cosas externas son indiferentes. No son lo que hace que una vida sea buena o mala. Lo que importa es cómo usas esas cosas, si las usas virtuosamente. Sebastián se detuvo, mirando a Elizabeth. El edificio colapsando, perder mi carrera, todo el infierno que viví después, fue la peor cosa que me pasó. Pero también fue lo que me obligó a reconstruirme desde los cimientos. Y esta versión de mí, la que construye centros comunitarios y ayuda a barrios olvidados, es mejor que la versión que diseñaba rascacielos para impresionar a otros arquitectos. Elizabeth tomó su mano. ¿Sabes lo que Epicteto dijo sobre las dificultades? Dijo que son oportunidades para probar la virtud. Que cada obstáculo es una chance de practicar coraje, templanza, justicia, sabiduría. Tú has convertido tu peor momento en tu mayor maestra. Esa noche, Sebastián escribió en el diario que había comenzado a mantener como parte de su recuperación. Era una práctica que los estoicos habían recomendado, una manera de reflexionar sobre las acciones del día y considerar cómo vivir mejor mañana. Escribió: 3 años atrás, mi vida se derrumbó. Pensé que era el fin. Pensé que nunca me recuperaría, que el dolor y la culpa me definirían para siempre. Pero Zenón y los estoicos me enseñaron algo fundamental: no somos nuestras circunstancias.
Somos nuestras respuestas a nuestras circunstancias. No puedo cambiar que el edificio colapsó. No puedo traer de vuelta a esas 3 personas. Pero puedo elegir qué hacer con el tiempo que me queda. Puedo elegir construir cosas que ayuden en lugar de impresionar. Puedo elegir vivir con integridad en lugar de para aplausos. Puedo elegir ser útil. Y en esa elección diaria de actuar virtuosamente sin importar lo que sentía, encontré algo que pensé que había perdido para siempre: libertad. Un mes después, Sebastián recibió una llamada inesperada. Era Carolina, su ex prometida. No habían hablado en más de 2 años, desde que ella se fue. Su corazón se aceleró cuando vio su nombre en la pantalla. «Hola, Sebastián», dijo ella, su voz cautelosa. «Sé que ha pasado mucho tiempo. Espero que esté bien que llame». «Está bien», respondió Sebastián, su voz más calmada de lo que se sentía. «¿Cómo estás?» «Estoy bien. He estado siguiendo lo que has estado haciendo. Con los centros comunitarios, las renovaciones. Un amigo mutuo me contó». Hubo una pausa larga. «Sebastián, necesito decirte algo. Necesito disculparme. Cuando me fui, cuando te dejé en tu peor momento, pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que no podía salvarte y que tenía que salvarme a mí misma. Y tal vez era verdad en ese momento. Pero la manera en que lo hice, simplemente irme sin seguir intentando, sin quedarme aunque fuera un poco más, lo siento». Sebastián sintió una oleada de emociones. Dolor por lo que habían perdido. Gratitud por sus palabras. Pero también, sorprendentemente, paz. «Carolina, no tienes que disculparte. Tenías razón. Yo no estaba en un lugar donde alguien pudiera salvarme. Tenía que hacerlo yo mismo. Y tu irte fue parte de lo que eventualmente me obligó a enfrentarlo». «¿Lo dices en serio?» Su voz se quebró ligeramente. «¿No me odias?» «No te odio. Nunca te odié. Estaba enojado durante mucho tiempo, pero eso era mi dolor hablando, no la verdad. La verdad es que fuiste mi pareja durante años buenos. Me amaste cuando era fácil y trataste de amarme cuando se volvió imposible. Y cuando finalmente se volvió demasiado, tomaste la decisión difícil de cuidar de ti misma. Eso no fue cobardía. Fue supervivencia». Carolina lloró suavemente del otro lado de la línea. «He estado en terapia, trabajando en mis propias cosas. Mi terapeuta me ayudó a ver que cargaba mucha culpa por dejarte, que necesitaba hacer las paces con eso, y contigo si estabas dispuesto». «Estoy dispuesto», dijo Sebastián. «Y estoy en paz con ello, Carolina. De verdad». Ambos hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos en ese momento. Y ambos hemos crecido desde entonces. Hablaron durante 1 hora más, compartiendo cómo habían cambiado, qué habían aprendido. Carolina había conocido a alguien nuevo, un hombre que la trataba bien. Sebastián le contó sobre Elizabeth, sobre el trabajo que estaba haciendo, sobre cómo la filosofía estoica había sido su guía de regreso a la vida. Cuando finalmente colgaron, Sebastián se sintió limpio de una manera nueva. Era como si una última pieza de su pasado hubiera sido finalmente procesada, perdonada, dejada ir. No con amargura, sino con gratitud por lo que había sido y aceptación de que había terminado. Le contó a Elizabeth sobre la conversación esa noche mientras cenaban en su apartamento. Ella escuchó con la misma atención tranquila que siempre le daba, sin celos ni inseguridad, solo comprensión. Zenón enseñó que aferrarnos a cosas que han pasado es una forma de sufrimiento innecesario, dijo Elizabeth. El pasado ya no existe excepto en nuestra memoria. Podemos honrarlo, aprender de él, pero no podemos vivir en él. Suena como que finalmente has dejado ir ese capítulo completamente. Creo que sí, acordó Sebastián. Y me siento listo para algo que no pensé que estaría listo para mucho tiempo. ¿Qué? Sebastián tomó la mano de Elizabeth a través de la mesa. Estoy listo para construir algo nuevo. No solo edificios. Una vida. Una vida contigo, si quieres eso también. Los ojos de Elizabeth se llenaron de lágrimas. He estado esperando que estuvieras listo. He estado lista desde hace meses.
Pero sabía que tenías que llegar ahí a tu propio tiempo. ¿Y ahora? Ahora, ella sonrió a través de las lágrimas, ahora construimos juntos. Los meses siguientes fueron de construir esa vida en maneras tanto grandes como pequeñas. Sebastián y Elizabeth se mudaron juntos a un apartamento que era el suyo, no cargado con memorias de vidas pasadas. Era modesto pero lleno de luz, con espacio para que ambos trabajaran en sus respectivas vocaciones. Elizabeth continuaba su trabajo de consejería, ayudando a otros a navegar sus propias recuperaciones. Sebastián continuaba diseñando y renovando espacios para comunidades que necesitaban belleza y funcionalidad, pero no podían pagar arquitectos convencionales. Un día, mientras Sebastián trabajaba en los planos para una nueva clínica comunitaria, recibió un correo electrónico inesperado. Era de la familia de la niña de 7 años que había muerto en el colapso del edificio. Su corazón se detuvo cuando vio el nombre. Durante años, había evitado cualquier contacto con las familias de las víctimas, cargado con demasiada culpa para enfrentarlos. Pero ahora, con manos temblorosas, abrió el mensaje. Señor Sebastián Morales, comenzaba. Mi nombre es Patricia Torres, madre de Sofía Torres, quien perdió su vida en el colapso del edificio Las Palmas hace 3 años. He seguido su trabajo reciente a través de artículos de noticias locales sobre sus proyectos comunitarios. Después de mucha reflexión y tiempo, siento que necesito escribirle. Durante mucho tiempo, necesitaba culpar a alguien por la muerte de mi hija. Los socios de la firma que hicieron los recortes desaparecieron detrás de abogados y corporaciones. Pero su nombre estaba en los planos, su reputación estaba en las noticias. Fue fácil dirigir mi rabia hacia usted. Pero luego leí más. Leí sobre cómo intentó detener el proyecto. Cómo lo despidieron por hablar. Cómo su carrera fue destruida por intentar hacer lo correcto. Y leí sobre lo que está haciendo ahora. Construyendo centros para niños como mi Sofía, niños de familias que luchan, dándoles lugares hermosos y seguros. No puedo traer de vuelta a mi hija. Nada puede hacer eso. Pero ver que algo bueno ha salido de esa tragedia, que usted ha dedicado su vida a asegurarse de que otros niños estén seguros y tengan oportunidades, eso me da una medida de paz. No escribo esto para absolverlo de culpa o dolor que pueda cargar. Eso es su viaje. Escribo para decirle que una madre que perdió todo ha visto su trabajo y lo reconoce como bueno. Mi Sofía habría querido que los niños tuvieran lugares hermosos donde crecer. Usted está dando eso. Gracias. Sebastián leyó la carta 3 veces, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Elizabeth lo encontró así, sosteniendo su laptop, temblando con sollozos que eran tanto dolor como liberación. Ella leyó la carta sobre su hombro y lo abrazó, dejándolo llorar sin palabras, sabiendo que algunas cosas iban más allá del lenguaje. Cuando Sebastián finalmente pudo hablar, dijo, «No merezco su perdón». «Tal vez no», respondió Elizabeth suavemente. «Pero ella te lo ofreció de todos modos. No porque lo mereciera, sino porque ella lo necesitaba. Y ahora tienes que decidir qué hacer con ese regalo». «¿Qué quieres decir?» «Puedes cargarlo como otra forma de culpa, sintiéndote indigno de su gracia. O puedes aceptarlo como lo que es, permiso para continuar haciendo el bien sin el peso del pasado aplastándote constantemente». Zenón enseñó que aferrarse al pasado, ya sea orgullo o vergüenza, nos impide estar completamente presentes en el momento donde podemos actuar. Ella te está dando permiso de soltar. ¿Lo tomarás? Sebastián pensó en esas palabras durante días, y gradualmente, permitió que algo cambiara en él. No olvidó a Sofía o las otras 2 víctimas. Sus nombres estaban escritos en su corazón y lo estarían siempre. Pero dejó de definirse completamente por su muerte. En cambio, dedicó su trabajo a su memoria, cada proyecto una ofrenda silenciosa, cada espacio seguro creado un tributo vivo. Un año después, Sebastián y Elizabeth se casaron en una ceremonia simple en el jardín del primer centro comunitario que Sebastián había renovado. Rosa, la directora del centro, ofició la ceremonia. Los niños del vecindario fueron los portadores de anillos. Las familias que habían sido impactadas por el trabajo de Sebastián llenaron las sillas, creando una comunidad de celebración que era más rica que cualquier boda elegante podría haber sido. En sus votos,
Sebastián habló palabras que venían directamente de su viaje a través de la oscuridad hacia la luz. Elizabeth, cuando te conocí, yo era un hombre roto. Había perdido todo lo que pensé que me definía. Y en esa pérdida, tuve que descubrir quién era realmente cuando se despojaban todas las capas externas. Encontré a un hombre imperfecto, manchado, pero capaz de elegir la bondad día tras día. Tuviste a ese hombre, no el exitoso arquitecto del pasado, y decidiste amarlo. Me enseñaste que el amor verdadero no es por quien fuimos o quien seremos, sino por quien elegimos ser cada día. Te prometo elegir la bondad, la integridad, la presencia. Te prometo construir una vida contigo basada no en circunstancias externas, sino en compromiso interno con vivir bien, juntos. Elizabeth respondió con sus propios votos, igual de honestos, igual de profundos. Y cuando se besaron, sellando su compromiso, los niños del centro vitorearon y Rosa lloró lágrimas de alegría. Era un momento perfecto no porque era impecable, sino porque era real, construido sobre fundaciones de lucha superada y sabiduría ganada duramente. Los años siguientes fueron los más plenos de la vida de Sebastián. Él y Elizabeth adoptaron una niña del sistema de acogida, una pequeña de 6 años llamada Valentina que había conocido su propia porción de trauma. Criar a Valentina, ayudarla a sanar de su pasado difícil, le dio a Sebastián perspectiva adicional sobre su propio viaje. Vio en ella los mismos patrones que había experimentado, el dolor convirtiéndose en rabia, el miedo manifestándose como rechazo, la necesidad de control nacida de sentirse impotente. Pero también vio en ella una resiliencia increíble. Y ayudándola a navegar sus emociones, enseñándole las mismas lecciones estoicas que lo habían salvado, Sebastián encontró otra capa de sanación propia. Como enseñó Zenón, enseñamos mejor lo que más necesitamos aprender. El trabajo de Sebastián continuó expandiéndose. Lo que había comenzado como proyectos de renovación se convirtió en una organización sin fines de lucro completa, Arquitectura para Todos. Empleaba a otros arquitectos que habían enfrentado sus propios reveses y querían usar sus habilidades para servicio comunitario. Juntos, transformaban espacios olvidados en centros vibrantes, una mezcla de belleza y funcionalidad que devolvía dignidad a comunidades que el mundo había descartado. Una tarde, 10 años después de recoger ese libro de Epicteto de su piso, Sebastián estaba dando una charla en una universidad local. Lo habían invitado a hablar sobre su trabajo, pero también sobre su viaje. La audiencia estaba llena de estudiantes jóvenes de arquitectura, sus ojos brillando con ambición, soñando con los edificios famosos que diseñarían. Sebastián los miró y vio a su yo más joven, lleno de talento y hambre de reconocimiento, sin entender todavía que realmente importaba. Cuando era estudiante como ustedes, comenzó, soñaba con diseñar los edificios más altos, los más innovadores, los que aparecerían en revistas y ganarían premios. Y no hay nada malo con esa ambición. La excelencia es una forma de virtud. Pero aprendí algo crucial a través de una tragedia que no le deseo a nadie: la grandeza externa sin integridad interna es hueca. Y peor, es frágil. Puede ser quitada en un instante. Les contó su historia, sin embellecer nada. El colapso del edificio, su descenso al alcoholismo, los años perdidos, el lento camino de regreso. Vio a algunos estudiantes incómodos con su honestidad. Pero otros se inclinaron hacia adelante, reconociendo en sus palabras verdades que necesitaban escuchar. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, enseñó que solo hay un bien verdadero: la virtud. Todo lo demás, éxito, fracaso, riqueza, pobreza, fama, oscuridad, son lo que llamó indiferentes. No es que no importen en absoluto, sino que no definen si hemos vivido bien o mal. Lo único que define eso es si actuamos con integridad, si usamos nuestros talentos para el bien, si vivimos de acuerdo con la razón y el servicio. Sebastián hizo una pausa, dejando que esas palabras se asentaran. Yo diseñé un edificio que mató a 3 personas. Esa es una realidad con la que vivo cada día. Pero también he diseñado 20 espacios que ahora sirven a miles de niños y familias. He capacitado a docenas de arquitectos en cómo usar sus habilidades para comunidades marginadas. He construido una vida con una mujer que amo y una hija que estamos ayudando a sanar. Ninguna de esas cosas buenas borra las 3 muertes.
Pero tampoco las 3 muertes borran el bien que he tratado de hacer desde entonces. Miró directamente a la audiencia. El punto no es que el sufrimiento es bueno o necesario. El punto es que cuando llega, y llegará para todos ustedes en alguna forma, tienen una elección. Pueden dejar que los destruya, como casi me destruyó. O pueden usar las herramientas de la filosofía estoica para transformarlo. Para ver cada obstáculo como Zenón enseñó, no como algo que los detiene, sino como una oportunidad para practicar virtud, para crecer, para convertirse en versiones más sabias y compasivas de ustedes mismos. Después de la charla, una joven estudiante se acercó. Tenía lágrimas en los ojos. Mi padre murió el año pasado, dijo. Y he estado tan enojada, tan perdida. Su charla es la primera cosa que me ha hecho sentir que tal vez puedo usar este dolor para algo más que solo sufrir. Sebastián tomó su mano. El dolor no desaparece. No voy a mentirte sobre eso. Pero puede transformarse. Puede convertirse en compasión, en profundidad, en la capacidad de estar presente con otros que sufren de maneras que las personas que no han sufrido simplemente no pueden. Tu padre te dio la vida una vez. Ahora, en su ausencia, te está dando la oportunidad de descubrir quién eres en las profundidades, qué importa realmente, cómo quieres vivir. No desperdicies ese regalo siendo consumida por el dolor. Úsalo para construir algo hermoso. Esa noche, de regreso en casa, Sebastián encontró a Elizabeth y Valentina preparando la cena juntas. Valentina, ahora de 16 años, estaba contando animadamente sobre su día en la escuela. Elizabeth escuchaba con esa atención completa que era su superpoder. Y Sebastián se quedó en el umbral por un momento, simplemente observando esta escena de normalidad doméstica que alguna vez pensó que nunca tendría. Zenón había enseñado que la buena vida era simple, vivir de acuerdo con la naturaleza, lo que significaba vivir de acuerdo con la razón, la virtud y la conexión con otros. No requería fama o fortuna. Solo requería la elección diaria de actuar bien, de estar presente, de amar y servir y crear. Y Sebastián tenía eso. No perfecto, nunca perfecto. Todavía había días difíciles. Todavía había momentos donde la culpa susurraba en su oído. Todavía había tentaciones de volver a viejos patrones. Pero ahora tenía herramientas. Tenía filosofía que había sido probada por 2000 años de uso humano. Tenía una comunidad que lo apoyaba. Tenía propósito en su trabajo. Tenía amor en su familia. Sebastián entró a la cocina y abrazó a Elizabeth por detrás mientras cocinaba. Valentina hizo una mueca de disgusto ante la demostración pública de afecto como hacen los adolescentes, pero Sebastián vio la sonrisa en las comisuras de su boca. Esta niña que había llegado a ellos rota ahora reía libremente, confiaba generosamente, soñaba audazmente. Verla florecer era su propia forma de redención. ¿Cómo estuvo la charla?, preguntó Elizabeth. Bien. Significativa. Hubo una joven que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. ¿Le contaste todo? Todo. La oscuridad y la luz. Creo que Zenón estaría orgulloso, la verdad sin adorno, la realidad sin embellecimiento. Elizabeth se volteó en sus brazos. Él estaría orgulloso de más que eso. Estaría orgulloso del hombre que te has convertido. Del hombre que tomó la peor tragedia y la convirtió en combustible para el bien. Eso es estoicismo vivido, no solo estudiado. Esa noche, después de que Valentina se fue a dormir, Sebastián y Elizabeth se sentaron en su pequeño balcón, mirando las luces de la ciudad. Sebastián pensó en el arco de su vida, en cómo había estado arriba, luego abajo tan profundo que pensó que nunca saldría, y ahora aquí, no en la cima pero en un lugar de paz genuina. ¿Sabes lo que es más extraño?, dijo Sebastián en la quietud. Si tuviera una máquina del tiempo y pudiera ir atrás y prevenir el colapso del edificio, no estoy seguro de que lo haría. Elizabeth lo miró, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que 3 personas murieron, y eso es una tragedia que llevaré siempre. Si pudiera traerlas de vuelta, lo haría sin pensarlo. Pero no puedo. Lo que sí puedo hacer es reconocer que su muerte, tan horrible como fue, puso en movimiento una serie de eventos que me transformaron completamente. Me obligaron a enfrentar quién era realmente, a despojarme de todo lo superficial,
a reconstruirme desde fundamentos más verdaderos. Sebastián miró a Elizabeth. Si ese colapso no hubiera pasado, todavía estaría persiguiendo las cosas equivocadas. Todavía estaría midiendo mi valor por reconocimiento externo. Nunca habría encontrado el estoicismo. Nunca habría empezado arquitectura para todos. Nunca te habría conocido. Nunca habríamos adoptado a Valentina. Mi vida habría sido más cómoda pero menos significativa. Zenón habría llamado a eso amor fati, dijo Elizabeth. Amor al destino. No solo aceptación resignada de lo que ha pasado, sino abrazar activo de ello, viendo cómo incluso las cosas terribles pueden ser maestras si las dejamos. Exactamente. No puedo cambiar que el edificio colapsó, pero puedo elegir cómo esa realidad me forma. Y elijo dejar que me forme en alguien más compasivo, más sabio, más dedicado al servicio. Las 3 personas que murieron no pueden ser traídas de vuelta, pero su memoria puede inspirar vidas de significado. Eso es lo único que puedo ofrecer. Sebastián tomó la mano de Elizabeth. ¿Y tú? Tú que viste al hombre roto en esa biblioteca y viste algo que valía la pena salvar. Tú que me enseñó que el amor verdadero no es sobre encontrar a alguien perfecto, sino sobre elegir a alguien imperfecto y construir algo hermoso juntos. Tú eres mi mayor maestro en esto. Elizabeth tenía lágrimas en sus ojos. No te salvé, Sebastián. Tú te salvaste. Yo solo estuve ahí, creyendo en ti cuando no podías creer en ti mismo. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer por otro, respondió Sebastián. Creer cuando la creencia se ha ido. Sostener el espacio para que la sanación suceda. Ser testigo de la transformación. Lo hiciste por mí. Ahora lo hacemos juntos por Valentina. Y a través de mi trabajo, intento hacerlo por comunidades enteras. Es un ciclo de sanación que se expande hacia afuera. Se quedaron sentados en silencio por un largo rato, simplemente siendo, disfrutando del momento presente sin necesidad de llenarlo con palabras. Esto también era una lección estoica, encontrar contentamiento en la simplicidad, en la presencia, en lo que es en lugar de lo que podría ser. La vida de Sebastián no era perfecta. Arquitectura para todo siempre estaba corto de fondos. Había proyectos que fracasaban. Había días donde Valentina luchaba con su trauma pasado. Había momentos donde Sebastián se sentía abrumado por la magnitud de necesidad que veía en el mundo. Pero había aprendido lo que Zenón enseñó: la perfección no es el objetivo. Vivir virtuosamente es el objetivo. Y eso es posible en cualquier circunstancia, sin importar cuán imperfecta. Sebastián tenía 44 años ahora, y finalmente sentía que entendía cómo vivir. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque había dejado de buscarlas afuera. Las respuestas estaban adentro, en la elección diaria de actuar con integridad, de responder a los desafíos con sabiduría, de usar sus dones en servicio de algo más grande que él mismo. El fuego que había estado dentro de él durante sus años oscuros, ese fuego de dolor y culpa y autorrecriminación, no se había apagado, pero había sido transformado. Ahora ardía de manera diferente, como pasión por su trabajo, como amor por su familia, como compromiso con vivir bien sin importar las circunstancias externas. Era el fuego que Zenón había descrito hace 2300 años. El fuego de un alma humana viviendo de acuerdo con su naturaleza más verdadera. El fuego que las circunstancias externas no podían apagar porque no dependía de nada externo para existir. Era el fuego de la virtud. Y una vez encendido apropiadamente, ardía eternamente, alimentándose no de combustible externo sino de la elección interna constante de vivir bien, de actuar correctamente, de ser presente completamente en el único momento que realmente existía, ahora. Sebastián miró a las estrellas sobre la ciudad y sonrió. Su vida no era lo que había planeado. Era mejor. Era real. Era suya. Y era suficiente. El fuego que no se apaga. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.